Vamos a tomar contacto con la conferencia de prensa. Primero el presidente del comité, Jorgian. Bueno, buen día. En primer lugar, gracias a los medios de prensa que bajó. Y como siempre digo, y es fundamental, sin ustedes no podríamos llegar donde realmente debemos llegar, que es a la gente. Porque estamos en política y defendemos a ultranza la participación y los derechos constitucionales, y que defendemos el Estado de Derecho, sobre todo desde este partido. Por esto esta rueda de prensa la hacemos en el corazón de nuestra casa, la Unión Cívica Radical de Pehuajó. Debemos decir que, como decía, ustedes no podemos llegar, sobre todo en estas últimas épocas, donde la verdadera representación del pueblo se encuentra en las cámaras legislativas. Pero estamos viviendo épocas atípicas, donde realmente las cámaras monopolizadas por la hegemonía gubernamental de turno hacen que en las democracias las voces distintas no se escuchen. Y mucho menos las que no tienen participación legislativa, porque no han podido acceder al poder por la voluntad popular, pero también existen, como existe el vecino común. Inicio, en primer lugar, diciéndoles que esta rueda de prensa iba a ser realizada el jueves pasado, y así habían sido convocados ustedes. El jueves a la mañana habían sido convocados, para el viernes. Y cuando el jueves empezó a trascender con mucha más fuerza lo ocurrido el día anterior, que fue la desgracia de haber sufrido y perdido la vida de un joven pehuajense en el medio de una zanja en una obra pública, y como conocemos el gobierno que tenemos y sabemos que nos iban a agarrar por usar un momento de una rueda de prensa para informar a la gente, porque por cierta bola de cristal el intendente adivinaba el motivo de la conferencia, nosotros aquel día suspendimos porque no quisimos serle útil a sus artimañas comunicacionales. Prueba de ello es que el viernes saca un informe de prensa enmarcado como un espacio de publicidad que va a pagar Pehuajó y que no lleva la firma de nadie. De esto también vamos a tomar nota, si gasto municipal o no, porque no correspondería denunciar lo que denuncia y que lo pague el pueblo. Prueba de ello son muchas acciones de nuestro bloque que al respecto también, para dar los detalles, y cuando nosotros hablamos con documentación, no por boca de ganso o por decir lo que nos ocurre políticamente, o hacer chicanas nada más como hace el intendente en este libelo que paga el pueblo de Pehuajó. El escrito, por supuesto. No íbamos a hablar el viernes pasado del acontecido el día miércoles, pero nos vemos en la obligación, dado que nos mancha a nosotros relacionándonos de alguna manera, no con el hecho desgraciado, sino con lo que dice en el centro del comunicado, del informe de prensa, que nunca abandonamos a nadie, como lo titula supuestamente el intendente, no lo firman. Cuando habla de abogados de narcotráfico, que le armaron la causa de la dolomita, que no hace falta explicarle creo que a nadie qué es la dolomita, porque ya es una patente que se graba en la frente del intendente y es lo que lo tiene mal. El hecho desgraciado y la dolomita son estigmas que tiene el intendente, y yo no quisiera estar en su piel realmente, porque ningún intendente va a querer tener que sufrir un proceso penal, pero y si lo tiene será por algo, y mucho menos tener que llevar sobre sus espaldas la responsabilidad de un accidente, entre comillas, ocurrido en una obra pública de Pehuajó,
que ordena a realizar el municipio de Pehuajó. Este escrito y lo que dice el intendente lo consideramos que la posición que asume el intendente es ridícula, es victimizante y falsa. Dice en el escrito que se encargó de organizar todo de su despacho, que controló absolutamente todo, mandando al médico, al psicólogo, al pediatra y a un maestro mayor de obra que iba todos los días. Y que estaba en su despacho trabajando. Es lo que tiene que hacer, trabajar todos los días, señor intendente. No lo tiene que decir. Para eso el pueblo le paga y muy bien. Más de 100.000 pesos mensuales, señor intendente. Y dentro de su trabajo también dice que estaba entregando subsidios, entre ellos al Club de Golf, por nombrar alguno. En todo el desarrollo de lo que escribe trata de justificarse de esa manera, como les decía, pero la responsabilidad es ir o no ir. No es esa la responsabilidad. La responsabilidad es controlar absolutamente todo por el Estado municipal. Y no, cuando ocurre algo, tratar de justificarse. Por eso digo ridículo, victimizándose y falso. Porque en definitiva lo que hizo la municipalidad, y que lo dice a medias, es entregar y direccionar una obra a la cooperativa que él maneja, que a su vez subcontrata a otras empresas, y parece que fue la que se mandó la macana. Pareciera que fue. ¿Y quién controlaba todo esto? Nadie. El maestro mayor de obras, que el avance era correcto, y que iban tapando, iban pagando, porque acá lo importante es pagar, porque las obras son millonarias, y todo se arregla con plata, menos estas situaciones desgraciadas, Negligencia es la falta de control, y no vamos a permitir de ninguna manera que quiera estigmatizar cuando habla de que le íbamos a hacer una conferencia de prensa a Dolomita. Sí, señor presidente, íbamos a hacer, y vamos a hacer, y estamos haciendo. Porque usted mejor que nosotros sabe que hay novedades al respecto. Y sabe que estamos muy atentos, porque no estuvimos jugando los concejales de la Unión Cívica Radical cuando yo fui, junto con otros concejales, total 8, de la oposición, porque usted se acuerda de algunos nada más. Se acuerda de algunos, sobre todo estigmatizando abogados del narcotráfico. Yo no voy a nombrar las personas, pero lo más lamentable es que dicen que algunos que fueron y ocupan cargos, creo que soy yo, porque ni siquiera me nombra, pero mancha radicalismo, dice dirigente de radicalismo, que protegemos a los abogados del narcotráfico. Acá estamos, señor presidente, perdón, señor intendente, acá estamos. Si usted tiene alguna prueba, estamos dispuestos a ir de su mano a la Fiscalía a declarar. Denúnciesnos, señor presidente. Denúnciesnos, perdón, señor intendente. Aquí estamos dispuestos a ir a declarar a la Fiscalía de Pehuajó, donde usted habla asiduamente, o a Trenquelauquen, a la Fiscalía General, o a donde usted quiera, y sepa que vamos a declarar y jamás apelar, como usted asiduamente hace. Evidentemente, para después pasar al tema de la Dolomita, hay nuevas confesiones en el escrito. Dice que el intendente, que él, por 2 o 3 kilos, va a repartir 3.000 pesos entre 12 personas, dato nuevo. Creíamos que eran 5.
según lo que dice el fiscal, el juez de garantía y cámara de apelaciones. Ahora el intendente habla de 12. Total, las palabras se las lleva el viento. Yo no creo que estas palabras se las lleva el viento, esto ya debe estar en la fiscalía seguramente. Y habla de 3.000 kilos cuando son 3.700 toneladas. Le erró por 2.697.000. Pero bueno, como nosotros son 2 o 3 cosas más que queremos hablar, y el tema de la dolomita yo lo quiero dejar al final. Yo le voy a pedir, y esto lo ha convocado la mesa y el bloque, le voy a pedir al presidente del bloque de concejales, Martín Telechea, que está acompañado por el resto, los otros 2 concejales del bloque, que se exprese cómo trabaja el bloque, de la misma manera que en el año 2006 descubrimos con la dolomita, de gastos no municipales, de eso se trata también la dolomita cuando se fraguó las facturaciones, qué es lo que ha descubierto el bloque el año pasado y que le ha dado la razón al Tribunal de Cuentas, y lo que ha descubierto este año. Bueno, buen día de nuestra parte. Reitero el agradecimiento a todos los medios, como decía Jorge, por la posibilidad de llegar a la gente con ese trabajo tal vez invisible que hacemos los concejales y que en definitiva son parte de nuestras responsabilidades hacia el pueblo y, como le dijimos en sesión, el control de las cuentas públicas. Este gobierno nos ha dificultado de sobremanera el trabajo del análisis y del estudio y del análisis de las cuentas públicas y sobre todo de la rendición de cuentas, porque vale decir, para que la gente entienda, que hay dos momentos cruciales en la vida económica, por así decir, o de la gestión en relación al Consejo Deliberante, que es el tratamiento del presupuesto y el tratamiento de la rendición de cuentas. El presupuesto es un bosquejo, por así decir, una presunción de cómo se van a utilizar los dineros públicos durante el año, y la rendición de cuentas es el análisis de los números ya ocurridos, con la posibilidad como concejales, o con la obligación, amparados en la ley, de analizar la documentación respaldatoria de las cuentas municipales. Lógicamente, ¿y por qué digo que nos han dificultado de sobremanera el trabajo de controlar, y que en definitiva es parte de la responsabilidad como oposición, controlar y ver al milímetro, dentro de las posibilidades, las cuentas públicas? Y digo dificultar porque cada vez que nosotros hacemos un pedido de documentación, primero que nos ha existido los horarios y los días para visitar contaduría, que es donde está la documentación, y ustedes no se imaginan la cantidad de cosas, órdenes de pago, facturas de proveedores, es decir, cualquier cosa que quisiéramos ver, nosotros deberíamos y estamos amparados en la ley para hacerlo. Como le decía, las dificultades, no nos entregan documentación, pedimos, para que se den una idea, este año de cada 10 puntos o de papeles de documentación que pedimos, 6 nos las fueron negadas. Entonces, en eso que queda, nosotros encontramos cosas, encontramos irregularidades, gastos que no corresponden, pero lo del año pasado, porque como le decía Jorge, hay un fallo del Tribunal de Cuentas en función de lo que nos llamamos la rendición de cuentas el año pasado, 2014, del ejercicio 2013, porque las cuentas se analizan una vez transcurrido el año. Nosotros el año pasado íbamos al Tribunal de Cuentas y en la sesión donde fue tratada la rendición de cuentas, 2 cosas fundamentales. Primero, los gastos no municipales realizados, y acá las pruebas que damos en la utilización de fondos públicos para campaña política. No sé si recuerdan este tipo de propaganda financiadas por el municipio y utilizadas políticamente por el oficialismo y sobre todo el intendente, porque ahí está su nombre, su sello, que no corresponde. Así fuese un acto de gobierno, no corresponde
mencionar el nombre del dinero. Pero en este caso se hacía campaña política con los dineros públicos. Esta es una de las que denunciamos, y la otra que denunciamos, el Tribunal de Cuentas dio aún, fue las compras parciales de asfalto para el acceso Kirchner. Fíjense cómo el Estado, a través de sus organismos de control, es lento, pero a nosotros de a poco se nos va dando la razón. Después de haber denunciado en sesión, y motivo por el cual rechazamos la rendición de cuentas, el día 18 de mayo del 2015 nos llega un fallo del Tribunal de Cuentas donde les leo un solo artículo. A través de nuestra denuncia dice: desaprobar el egreso tratado en el considerando cuarto, que es donde se realiza el análisis de nuestra denuncia, y en base a lo allí expuesto formular cargo de 25.336,86 pesos, por el que responderá el intendente municipal Pablo Javier Zurro en solidaridad con el municipal Pedro Eugenio Hernández. Esto es, a las que lo que nosotros denunciamos, la utilización de fondos públicos para propaganda política, y el Tribunal de Cuentas nos da la razón. Entonces, ¿qué dice? Habiendo en este fallo, que después, si quieren, se los arrimamos, el descargo, esperó el descargo por parte de las autoridades municipales, y una vez hecho el descargo, vaya y nos da la razón. Entonces, esto pone a las claras, no solo que los organismos de control funcionan, la gente tal vez es un poco más ansiosa, pero nosotros tenemos que entender que la burocracia en el Estado es necesaria, y los tiempos para que funcione, por así decir, el sistema son necesarios. Hoy nos dan la razón y ponen a las claras lo que nosotros decíamos en innumerables ocasiones, lo que es el desprecio a los dineros públicos. O sea, nosotros, como les decía, de cada 10 puntos, 6 nos los niegan, y en esos 4 encontramos cosas como esta. No queremos pensar lo que hay en el resto de las cosas que pedimos y las que no pedimos, porque por cada año hay miles de órdenes de pago y nosotros no podemos verlas todas. Es decir, nosotros direccionamos según información, según intuición, a dónde puede haber alguna irregularidad. Entonces, esto pone las claras el desprecio a los dineros públicos, más allá de la obra pública y de lo que también hay irregularidades en las obras públicas. Hay irregularidades, lo digo porque lo dice el fallo, cosa que a nosotros nos niegan, en la utilización del fondo educativo. Hay irregularidades, lo dice el Tribunal de Cuentas, y a nosotros como concejales nos niegan esa información. Pero como les decía, esto que les estoy diciendo es del ejercicio 2013, rendición que se trató en el 2014. En el 2015, hace poco, dijimos, otra vez no van a cometer el mismo error de utilizar dinero público para hacer propaganda política. Y vaya que nos encontramos con esta página, que es de diciembre de 2013, pagado en el 2014, que nosotros recién hoy lo podemos ver. Entonces, en esta rendición de cuentas, nuevamente utilizamos los fondos públicos para propaganda política. Entonces ya no es desprecio de una tomada de pelo a los vecinos peguajenses que dice: yo con tu dinero hago mi campaña política, mi prensa política, y no, como dice la ley, que tienen que ser actos de gobierno. Motivó esto el rechazo de la rendición de cuentas de este ejercicio. Estimo que exactamente la misma, en el 2016 el Tribunal de Cuentas fallará nuevamente dándonos la razón, porque es la misma documentación. Y esperemos, señor Intendente, que deje de utilizar los fondos públicos para propaganda política. Esto es lo que nosotros le queríamos decir. Señor vecino, cuando usted ve páginas con logos partidarios, con campaña política, sepa que los concejales de la oposición vamos a estar mirando y vamos a estar controlando, entre otras cosas, los dineros públicos y cuidando el dinero de todos. Esto motivó, perdóname, el rechazo de las 2 rendiciones de cuentas, y queríamos, aprovechando esta conferencia de prensa,
transmitirle a los vecinos ese trabajo silencioso que muchas veces hacemos los concejales yendo a contaduría, viendo documentación, y finalmente el Tribunal de Cuentas nos da la razón. De nuestra parte, agradecerle desde el bloque, y le devuelvo la palabra a Jorge para que trate, creo, el tema más importante, que es la dolomita. Quiero significar que el desprecio hacia la política hace que se desprecie también el trabajo de la oposición, que pertenece también a la política, igual que el señor intendente, que ha llegado a la investidura que hoy representa desde la política. Eso sería público, que lo estamos viviendo en la antes. Lo que hablaba Martín Telechea recién son cómo se trabaja la oposición, por lo menos los radicales, que hace años venimos dando pruebas de ser un bloque que participa frecuentemente y asiduamente con proposiciones, yo diría el 100% rechazadas o cajoneadas o rechazadas sobre tablas, y un montón de controles de gestión que arriban a su fruto cuando realmente la pesquisa se hace en manos de los concejales, porque el Ejecutivo nunca informa. Para arribar a lo que explica Martín y a lo que fue la dolomita, es un trabajo muy laborioso en los papeles y en la documentación de la contaduría, en esos escasos horarios que esta nueva democracia le da a la oposición. Cuando la ley dice que los papeles se encuentran por 60 días a disposición del Consejo Deliberante, hay que pedir permiso cuándo ir y a qué hora para ver 14.000 órdenes de pago, que cada orden de pago a lo mejor puede ser 1 centímetro de alto de papeles o 50 centímetros de hojas en expediente. Bueno, de todo el año no nos informa nada. Entonces hay que tener olfato. O hay que mirar un poco porque dejan las huellas hasta de los pies. Como por ejemplo poner en propagandas municipales frente a la historia. Esto es directamente una guarangada en la administración pública. Una guarangada. Para entrar en la dolomita, le pido a los señores míos de la prensa, porque vamos a ser rápido en una explicación, le hemos entregado a cada uno de ustedes una carta dirigida a ustedes, los medios, y ahora el secretario del partido la va a leer, por lo menos la hacemos pública desde este momento, desde aquí, para después hacer algunas consideraciones al respecto, con respecto a la nueva sentencia de la excelentísima Cámara de Apelaciones departamental de Trenco y Lauquen, que lleva fecha 18 de mayo de este año, que nosotros a la semana quisimos hacer la conferencia de prensa que no pudimos hacer. Así que les pido, por favor, escuchar un segundo al secretario y después algunas consideraciones, y seguramente ustedes después podrán tener algunas inquietudes al respecto. Buenos días a todos. Pehuajó, 1 de junio de 2015. De nuestra consideración. Es nuestra intención comunicarle con el fin de esclarecer a la opinión pública todo lo referente al estado actual de la causa penal conocida como de la Dolomita, IPP número 17-00-045-113-06, que corre actualmente en el expediente número 11.257/13. De nuestro bloque fue denunciante lo siguiente. En el orden penal, a mediados del año 2006, ante las evidencias notables de irregularidades con respecto a la compra de muchas toneladas de la piedra denominada dolomita por parte del Ejecutivo que surgieron del análisis de la rendición de cuentas del ejercicio 2005 de la Municipalidad de Pehuajó, que se eleva al Honorable Consejo Deliberante para su estudio, nuestro bloque se vio en la obligación ética y legal de promover una denuncia penal a fin de que la justicia, en definitiva, fuera la que decidiera, primero, si efectivamente, como nosotros percibíamos, se había configurado un ilícito penal, y segundo, se identificara a los responsables del mismo y recayera sobre ellos todo el peso de la ley. Sabíamos de la importancia y gravedad institucional del paso que dábamos, pues necesariamente si se comprobaba la existencia del ilícito, como ha ocurrido,
Los responsables no podrían ser otros que funcionarios públicos de alto rango jerárquico en la estructura municipal. Anhelábamos, como ya lo hemos dicho con anterioridad, que no se vieran involucrados en el ilícito los máximos responsables políticos de Pehuajó, es decir, el ex intendente doctor Juan Carlos Mascheroni y el actual intendente señor Pablo Javier Surro. La trascendental importancia que para la sociedad tiene la preservación de la figura del intendente de toda mínima sospecha de su integridad moral y ética, así nos indicaba. Recibíamos toda clase de improperios y vejámenes personales por la decisión política que adoptamos en defensa del patrimonio público de los pehuajenses. El 20 de agosto del 2013, el doctor juez de garantía del juzgado número 2 de Trenquelauquen, doctor Gerardo Palacio Córdoba, confirmó en el expediente número 11.257/13 el requerimiento del señor agente fiscal doctor Juan Martín Garris de citación a juicio efectuado en la IPP número 17-0045113-06 respecto a Héctor Antonio Ávila, Víctor Gustavo Bolognesi, Juan Carlos Mascheroni, Pedro Eugenio Ornat y Pablo Javier Surro. Para ello, rechazó las peticiones de nulidades, de prescripción de la acción penal y de sobreseimiento que articularon, con resultado negativo, la defensa de cada uno de los imputados. Con la nueva decisión judicial se ha ratificado nuevamente que no solo se paga altos sobreprecios con relación a los valores reales del mercado, sino que también el municipio ha abonado, a partir de la duplicidad de tickets de la balanza de la pesada de camiones, 2 veces la misma mercadería, simulando la compra, sin ser recepcionada por el municipio, tal la denuncia efectuada. La decisión fue apelada y el proceso siguió su curso en la Cámara de Apelaciones, conforme los procedimientos vigentes que garantizan la plena vigencia de los derechos constitucionales de los afectados, pero queda claro ya definitivamente, a punto, tal que ninguno de los procesados lo ha negado, que los ilícitos se han configurado y con ello se ha afectado severamente el patrimonio municipal. Aparte, en el orden administrativo fue denunciado también ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que su fallo 579/2013 declaró la responsabilidad patrimonial de los funcionarios intervinientes por las irregularidades detectadas, formulando los cargos económicos, capital más intereses a cada uno de ellos, para compensar la lesión al erario público. Recientemente, con fecha 18 de mayo de 2015, en forma unánime, la excelentísima Cámara de Apelaciones emitió un extenso fallo de 43 hojas con número de orden 378, ante el recurso de apelación interpuesto por los defensores particulares de los 4 funcionarios públicos imputados de fraude a la administración pública, y ratificó y ahondó todos y cada uno de los fundamentos del señor juez de garantías, doctor Gerardo Palacios Córdoba, que lo llevaron en su momento a acoger la solicitud de la Fiscalía de elevar a juicio oral y público la denuncia efectuada. Volvió a ratificar que no hay prescripciones, no se ha excedido el plazo razonable alguno que afecte el derecho de defensa de los imputados y el principio de igualdad ante la ley. No se ha violado norma legal alguna, ni pactos internacionales, ni resoluciones de organismos supranacionales. En definitiva, a esta altura del proceso penal y con el grado de convicción necesario y razonable de la Cámara de Apelaciones, entiende, al igual que la Fiscalía y el señor juez de garantía, que los señores Héctor Antonio Ávila, Gustavo Víctor Bolognesi, Juan Carlos Mascheroni, Pedro Eugenio Ornat y Pablo Javier Surro son responsables de los ilícitos que se les imputa, es decir, pagar sobreprecios de la piedra dolomita y simular compras, con tickets repetidos en claro perjuicio del patrimonio municipal de todos los pehuajenses y beneficios de personas todavía no identificadas penalmente. Sabedores de la trascendental importancia del tema que nos ocupa y de la necesaria toma de conciencia que la sociedad toda debe asumir ante los hechos de tal relevancia, acompañamos adjunto a la presente copia de la sentencia judicial de la fecha 20 de agosto de 2003, en su momento dada a conocer públicamente, y del despacho de la excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental del 18 de mayo de 2015, que avala todo lo expresado precedentemente a fin de que vuestro sano criterio periodístico le dé tratamiento que el tema merece. Sin más, los saluda atentamente Unión Cívica Radical de Pehuajó, firma
Comité de Distrito, Jorge Luis Hansen, presidente. Bloque de concejales, Martín Telechea, presidente. Bueno, simplemente para agregar algunas cosas más, porque ustedes tienen en su mano, que le acabamos de entregar, la sentencia de Cámara de Apelaciones. Ya en otra oportunidad le habíamos entregado el requerimiento de la citación a juicio del señor fiscal de la UFI de Trenquelauquen, Juan Martín Garris. En su oportunidad le entregamos a ustedes la sentencia del señor juez de Garantías Palacios Córdoba, y ahora le entregamos el fallo, resolución de la Cámara de Apelaciones, porque en definitiva nosotros también entendemos que nadie, un derecho constitucional que dice que nadie es culpable hasta que se condena firme. Pero esto es la función pública. Se está expuesto a ventilar todo, absolutamente todo, cuando sos imputado de defraudación a la administración pública como coautor, 4 funcionarios coautores, el ex intendente Mascheroni, el actual intendente, el actual y ex contador Orná, el actual y ex jefe de compras Bolognesi Ávila, que era un camionero relacionado con parte de los coautores porque era el suegro de un señor mecánico que el entonces secretario de servicio había traído al taller municipal porque había sido jugador de Defensor. Todo consta en la causa. Nada inventamos nosotros. Lo único que hemos hecho nosotros es leer detenidamente 2 pasos de la causa. No denunciamos en vano. Y cuando denunciamos los 8 concejales en el año 2006, de los cuales solo hoy está en funciones políticas quien habla, y Adriana Pérez, que es integrante de la mesa, fue concejal entonces, más otros 6 concejales, que eran 4 radicales y 4 de un compromiso con Provoco, el intendente, si quiere, que se acuerde un poco de la cara de todos, porque todos fuimos a la fiscalía y declaramos. Ratificamos la declaración en sede de ayudantía fiscal, cuando estaba el señor Rossi como ayudante fiscal, que nos fiscalía, ante los dichos del intendente Zurro, entonces secretario y concejal con Mascheroni, que el intendente Mascheroni lo había obligado a firmar 17 suministros postdatados de dolomita. Eso fue la causa, entonces nos llamaron de las pestañas a declarar lo que habíamos escuchado y declaramos los concejales presentes en una reunión de consejo en comisión. Después el Tribunal de Cuentas tomó la denuncia penal con la sentencia de Palacio Córdoba y los hizo responsables administrativamente y devuelvan la plata al Estado por haber lesionado el horario público. Eso también administrativo puede ser apelado, lo contencioso administrativo. Por aceptar y pagar gustosamente es confesar lo que penalmente lo están acusando. Entonces, muy livianamente, y yo ahora en el medio quiero decir, porque aparentemente parece que en Pehuajó lo único que importa son las obras públicas. Celebramos las obras públicas, pero controlamos las obras públicas y el gasto de los dineros públicos. Para que ustedes dimensionen el presupuesto del año 2006, 30 y pico de millones, no me acuerdo, donde se puse. El presupuesto del año 2015, 220 millones de pesos. Ardua tarea la de los concejales de controlar el uso de los dineros públicos, con los antecedentes que vienen desde el año 2006 con los mismos autores, que según un juez fueron coautores del delito de defraudación, que por supuesto está ventilándose y que todos quieren que se vaya a ventilar a debate de juicio oral y público. Y que el intendente Pablo Javier Zurro, delante de estos mismos micrófonos y de la misma Cámara, ha dicho en muchas oportunidades que está deseoso de ir a declarar. Otra mentira más, porque siempre le da orden a sus abogados para que interpongan acciones para no llegar nunca a sentarse a declarar. Se sentó una vez delante del fiscal y declararon todos los imputados con motivos suficientes y pruebas fehacientes para el fiscal decir que defraudaron,
que convencieron al juez de garantía y que ahora convencen también a la excelentísima Cámara de Apelaciones, no obstante los derechos constitucionales que les da el legítimo derecho de defensa de seguir apelando. Para esto no terminar nunca más. Sí va a terminar. Sí va a terminar. Todos debemos esperar. El fiscal con buen tino, cuando fui del juicio, dijo que podía allanarse a juicio abreviado, que significa incluso que si es culpable de reducir la pena. Y nadie dice que sea culpable. Ojalá no lo sea, como lo decimos en la carta. Nadie quiere tener intendente imputado y ensuciado con esto. Pero lo que sí estamos nosotros, y políticamente lo decimos, que ahí hay un gran paraguas de impunidad, que algo se está protegiendo. Alguien fue, y algún lugar fue la plata. Algún lugar fue la plata. Porque en definitiva, el sobreprecio que se pagó, que es muy abundante, hay simulación de compra. Compraron 2 veces el celular con el mismo comprobante, te remito para hacer la factura, doy el ejemplo que es un camión de piedra, ¿no? El celular. Se recibió una vez y se pagó 2 veces. Confeso en sede penal por el contador municipal. Ante semejantes evidencias, la defensa no esgrime nunca la defensa por el hecho imputado, sino que va por la prescripción, el sobrecimiento, la inconstitucionalidad y todos los peros y peros como para dilatar. Han hecho en la última presentación, y por supuesto que la Cámara de Apelaciones les otorga el derecho de hacer la Reserva Federal. Esto pasará muy rápidamente por casación, irá a la Corte de Justicia y será cuestión de esperar. Y al respecto, salvo que ustedes se lo pregunten, pero que ya lo estén pensando, ¿hay fueros? No, no hay fueros. No hay fueros. Bien lo dice la Cámara de Apelaciones, que no hay fueros, porque en el caso del señor intendente, primero que no tiene intendente fueros, como tampoco lo tiene un concejal, en caso de delitos de esta envergadura. Dice muy clara la Cámara, haciendo referencia a fallos de casación, que se supone que diría lo mismo ahora. Por eso la Reserva Federal. Seguir pateándola afuera, hablando de los temas que tanto le gusta al señor intendente, pateándola afuera, tirándola al corno, digamos, en esta, es cuestión de esperar, dice. Aclarando que Zurro, desde el año 2007 cumple el rol de intendente municipal, fecha desde el cual se ha suspendido el curso de la prescripción de la acción penal respecto al mismo. No prescribe nunca. Por el hecho de haber sido procesado mientras es intendente. Y con respecto al resto de los funcionarios, mientras lo sean, no prescribe. Pero el 18 de mayo, fecha, la sentencia levanta por 6 años la no prescripción. Bueno, no queremos andar más, porque yo sé que esto es medio aburridor. No hemos venido, y ahora escucho más razón de que él esgrime una defensa en el día que se dice que el robo puede ser cuantitativo o cualitativo. Yo no sabía que se roba calidad o cantidad. Todo 3 kilos es lo mismo que 3 millones de kilos. Un peso es lo mismo que 400.000 pesos en la defraudación, o 0,10 centavos de defraudar. Y que lo diga el Instituto más triste. Y que se allane y se presente. Yo estoy dispuesto a ir, igual que los miembros de esta mesa, a veces tengo que ver con abogados del narcotráfico. Y no hay que robar más, se ha hecho largo, y les pido disculpas al respecto, pero en definitiva habría tanto para decir de una causa que tiene ya más de 1000 hojas, 5 hojas. Y bueno, justamente pondremos ustedes alguna inquietud con respecto a esto. Pero no nos vengan ahora montañas de obras públicas, y porque ¿sabes qué pasa? Estamos mirando con tanta desconfianza el gasto que seguramente rasguñamos y encontramos siempre cosas, porque cuando salta puja apretar, revienta para todos.
estamos a disposición de ustedes. ¿No hay más? Gracias. Bueno, conferencia de prensa entonces aquí en el Comité de la Unión Cívica Radical. El presidente del comité, Jorge Hansen, era quien brinda mayores detalles de esto que es la causa Dolomita y una nueva disposición de la justicia encontrando culpables a quienes han sido acusados. Hay que esperar, por supuesto, decía, todos tienen que tener paciencia, pero hasta ahora en varias instancias la justicia ha señalado lo mismo. Por otra parte, bueno, también anticipando algo que de modo muy similar se estaría observando en las últimas rendiciones de cuentas.